Bueno, ya el último tema habla sobre lo que es paralelismo de datos. Nosotros habíamos hablado de paralelismo de tareas, que era pues el tema de la división de la función. La división de la función la manejamos por profundidad o por el umbral, considerando el número de hilos que se generaban en cada paso, ¿vale? Y lo que se habló la clase pasada que, hola, que desafortunadamente el video no se pudo, que el video pues quedó sin sonido. Entonces se hablaba pues también de utilizar estructuras de datos, ¿no? Como forma de hacer la derivación, pues con el tema de los árboles, ¿vale? Pues que está trabajado en la diapositiva pasada. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hablar de paralelismo de datos, operaciones sobre datos paralelos y las colecciones paralelas. Pues realmente va a ser muy breve porque pues esto de operaciones paralizables y no paralizables ya lo hemos visto. Pues hablaba de la asociatividad, de que sean conmutativas, entre otros. Y vamos a hablar de las colecciones paralelas en escala. Pues que va a ser bastante sencillo porque a la larga una colección paralela va a ser ponerle punto par y ya está. ¿Sí? No hay que hacer mucho. Bien, entonces, ¿qué pasa? En la paralelismo de tareas, ¿qué pasó? Lo que hacíamos era dividir la ejecución de las funciones de tal manera pudiésemos hacer las diferentes partes de la función en diferentes hilos. ¿Cuál era la cosa? Pues que para eso utilizamos dos estrategias, la estrategia paralel y la estrategia task. ¿Qué pasa con la estrategia paralel? Pues que nos gestiona todo ya el tema de los hilos. Nos gestiona la creación y nos gestiona el join. ¿Sí se acuerdan de eso? Y con la paralelización task que teníamos que hacer, tenemos que gestionar todo. ¿Cuál es la ventaja de la una o la otra? Pues que Parallel ya nos ofrece la abstracción. Mientras Task nos toca hacer todo el proceso, pero en Task tenemos mayor control de lo que está pasando. ¿Sí? Eso es lo que pues espero pues ustedes vean en el proyecto final. Por cierto, en el correo yo quité el último taller, ¿no? Y ya ahí les puse los porcentajes. No vamos a complicar la vida. ¿Sí? Entonces ya solo queda el proyecto para proyecto y parcial con ustedes. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cocinar un almuerzo con entrada, plato fuerte y postre. ¿Qué pasa? Eso se puede paralelizar. ¿Por qué se puede paralelizar cocinar un almuerzo que tenga entrada, plato fuerte y postre? ¿Por qué se puede paralelizar? ¿Usted puede preparar la entrada independiente del plato fuerte? Sí, y el postre lo puede preparar de forma independiente. Pero otra cosa es preparar arroz para muchos comensales. ¿Qué pasa? ¿Usted puede dividir la preparación del arroz? Eso no es posible, ¿sí? Claro, es una sola tarea que no se puede dividir. Bien, ¿cuál es la idea básica? Es muy sencilla. Si tiene una tarea para realizar, divida esta tarea en subconjuntos, haga la misma tarea en paralelo para subconjuntos y combine ¿qué? Los resultados. Que eso es lo que hacíamos compartir en ¿qué? En mitades. ¿Sí recuerdan eso? Partíamos en mitad y luego ¿qué hacíamos? Uníamos los conjuntos. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, se desea inicializar un arreglo. Pero ahora revisen qué vamos a hacer. ¿Ven aquí que aparece un punto par? Esto es lo que vamos a cambiar ahora. Porque en la función lo que hacíamos en la inicialización del array era inicializar por segmentos. Es decir, desde un punto inicial hasta un punto final. ¿Ahí qué hacíamos? Partíamos por mitades, ¿verdad? Pero ahora la colección paralela nos va a permitir hacer esto en forma paralela. Directamente. Entonces, cuando ustedes le colocan a algo punto par, si lo ven aquí, significa que esa tarea se va a hacer en paralelo, de forma automática. O sea, ya Scala determina directamente cómo hacer el proceso. Aquí inicialmente lo que se hace es determinar el número máximo de hilos y se lanzan ese número máximo de hilos. Cuando un hilo termina, pues se lanza otro hilo con eso. O sea, se colocan en una cola, hagan de cuenta como en una carrera de atletismo, que usted, digamos, tiene varios corredores por relevos. ¿Y qué pasa? En las carreras por relevos, ¿qué pasa? ¿Cuántos carriles hay? Hay un número determinado de carriles. Los atletas están en forma paralela. ¿Y qué pasa? Cuando un hilo termina, le pasa la batuta al siguiente hilo. ¿Me siguen allí? ¿Estamos allí, muchachos? Vale. Entonces, ¿qué pasa? El paralelismo de datos significa que la operación for parte el rango en sus rangos disyuntos, realiza la tarea para uno de los subrangos y cada vez que la tarea haya terminado, considera la tarea terminada la tarea original. O sea, eso nos va a hacer todo el proceso de la creación del hilo y el tema del join en un solo paso. Y simplemente colocando ¿qué? Punto par. ¿Vale? Esto es lo de las colecciones paralelas.
Bien, ¿qué pasa? Esto funciona bien porque cada operación es independiente. Es decir, si yo tengo XY, ¿cierto? ¿Qué molesto es eso? Si yo tengo XY, ¿cierto? Sí, o sea, siento como si estuviera estorbando. Es molesto. Entonces, cuando yo hago esto, ¿cierto? XY igual a B. ¿Qué pasa? ¿Eso depende de otras operaciones que se hayan hecho? No, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Yo puedo inicializar acá en cualquier orden. ¿Por qué? Porque siempre me va a dar el mismo resultado. Pero ¿cuál es el problema que tiene este? XSDI es igual a XSDI menos 1 más 1. ¿Qué problema tiene eso? Depende del anterior, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si depende del anterior, ¿qué pasa si el anterior no se ha calculado? No dar un resultado que es, ¿cierto? O sea, si el anterior no se ha calculado, porque se supone que si yo en este arreglo, ¿cómo debería de trabajar? Si yo hago este arreglo debería de darme, esperen, yo hago aquí una cosa. Esto por, ya. Si yo hago este arreglo, pues ¿cómo debería quedar este arreglo? 0, 1, 2, 3, ¿hasta dónde? Hasta n, buenos días. Queda hasta n, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, por ejemplo, todo el arreglo inicialmente está en ceros, ¿cierto? Y hago esto en desorden. Por ejemplo, empiezo con este. ¿Cómo me daría? 0, 0, 1, 0, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? ¿Este 1 de aquí corresponde con el resultado que espero? No. Entonces ese es el problema de las operaciones que son dependientes. Es decir, yo dependo de los resultados de otras operaciones que se realizan también de forma paralela. ¿Qué sucede acá? Esto no se puede paralelizar directamente. Para esto existen unas directivas que se llaman synchronize. No sé si la han escuchado. Synchronize, sobre todo si se utiliza mucho en JavaScript, en Java, es para garantizar que los hilos se ejecuten en un orden dado. De tal manera la operación, no importa cómo lo ejecute, siempre me da el mismo resultado. ¿Sí me siguen allí? Sigue paralelizando, pero no aprovecha todas las ventajas de la paralelización porque dependemos de un orden de los hilos. Los hilos se tienen que ejecutar en un orden dado. Y para que un hilo se ejecute, tiene que esperar que el anterior termine. Sin embargo, si estamos corriendo otras partes del código de forma paralela, pues igual hay ganancia. O sea, eso depende si estamos corriendo otras partes del código de forma paralela. ¿Sí me siguen allí? O sea, si hay paralelización en otras tareas, vale la pena. Pero si es una sola tarea, es lo mismo que secuencial. Porque a la larga toca esperar que un hilo se termine para poder lanzar el siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Miremos este caso. Vamos a llenar este array, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Miren los resultados que da. Este es el de llenar array. ¿Qué pasó aquí? ¿Sí ven aquí la diferencia entre los dos arrays? El array, ¿cómo debería de dar? El array secuencial da 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, porque es el elemento más el anterior. ¿Estamos ahí? Ahora, ¿qué sucede? Perdón, el anterior más 1. ¿Qué sucede acá? ¿Por qué dio desorganizado? Porque en algunos momentos no se había calculado no se había calculado pues el valor parcial, no se había calculado el valor, sino que tenemos el valor antes de la operación, lo que nos da un resultado incorrecto. ¿Estamos allí, muchachos? ¿Seguimos ahí? Bien. Bueno, entonces, pues esto es lo que hay que tener presente. Igual en este curso creo que no se llega hasta allá. Bueno, acá pues tenemos también el tema de cálculo de cosas utilizando colecciones paralelas. Básicamente, pues miren la ganancia. En secuencial, ¿cuánto tenemos? 303 milisegundos. ¿Y en paralelo? 184. La aceleración es de aproximadamente 3. Bueno, calculemos los números palíndromos desde 0 hasta 10.000. ¿Qué es un número palíndromo? Que izquierda a derecha, exactamente. Por ejemplo, 101 es un número palíndromo. 121 es un número palíndromo, porque si usted lo lee igual al derecho o al derecho, o sea, izquierda, derecha, derecha, izquierda, pues le va a dar el mismo número. Y para eso lo podemos hacer con un filtro. ¿Eso es una operación que se pueda paralelizar? La respuesta es sí, porque usted no depende de resultados anteriores. Entonces, miren la diferencia. Miren lo sencillo que es esto.
Miren, miren acá. Aquí, ¿cuál fue la diferencia entre la versión normal y la versión paralela? ¿Qué se utilizó? El punto par, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con el punto par? Esto ya hace que la ejecución sea de forma paralela. O sea, ya la misma colección funciona de forma paralela. ¿Vale? No hay que hacer nada más. Y miren la diferencia. En secuencial, ¿cuánto tardó? Y aquí tardó 16 milisegundos. O sea, hay diferencia. Sí, hay diferencia. Bien. También nosotros podemos hacer combinación entre paralelización de tareas y paralelización de datos, que es lo que están haciendo acá. ¿Qué pasa con paralelización de tareas? ¿Qué había que hacer con paralelización de tareas cuando estamos operando sobre colecciones? ¿Sobre qué trabajamos? En paralelización de tareas, ¿sobre qué trabajamos? Cuando hacemos paralelización de... Estoy hablando de tareas, estoy devolviéndome. ¿Qué hacemos? Nada. ¿Qué hacemos ahí? Recuerden que trabajamos sobre segmentos, ¿sí? El arreglo lo partimos a la mitad. Entonces trabajamos desde 0 hasta n medios y desde n medios hasta el final. O si lo partimos en 4 partes, de 0 a n cuartos, de n cuartos a n medios y así. ¿Sí lo recuerdan? O la flexibilidad ya lo reseteó. ¿Están pensando en la asamblea ya? Sí. Se supone que hay una asamblea el jueves, ¿no? Mira, yo no sé, eso es lo que me contaron. Yo, y al menos, yo ni sabía que iban a pedir carne para entrar. A ese nivel ya llegué. Imagínense. No, porque a nosotros los docentes, al menos en mi correo no llegó nada de eso. Entonces, más tarde lanzo la puya. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Ya hablando seriamente. Ustedes pueden combinar también paralelización de tareas con paralización de datos. ¿Usando qué? Miren lo que pasa acá. Ustedes pueden utilizar una colección paralela dentro de una división y también les va a funcionar. Ese es el punto, ¿vale? ¿Listo? O sea, cuando ustedes paralizan por tareas, también van a generarse hilos internamente por los datos. Esto es lo que hablan acá. Bien, y miren, miren el desempeño. Para tamaño 1000, el paralelo, para tamaño 10.000, para tamaño 100.000 y para tamaño 1.000.000. ¿Qué les dice esto sobre la paralelización y el tamaño de las versiones secuenciales versus las versiones paralelas? Exactamente. Cuando la entrada es grande, vale la pena la paralelización. En otro caso, hágalo de forma secuencial. ¿Por qué? Porque la gestión de hilos pues, toma más tiempo que resolver el problema. O sea, uno quisiera que la gestión de hilos no tuviese ningún problema. Pero ¿qué pasa? La gestión de hilos no tuviese ningún problema, entonces, pues obviamente esto mejoraría. Pero como la gestión de hilos requiere tiempo, empeora la ejecución. Miren que ya a partir de tamaño 100.000 es que se ve la diferencia. Y a medida que va aumentando, se ve la diferencia en la paralización. En el caso del punto par, él determina cuál es el tamaño óptimo internamente. O sea, en el punto par lo hace. Sin embargo, eso solo funciona para las colecciones. Ya si usted está haciendo tareas muy complejas, ahí ya le toca a usted mediante benchmarking. O sea, usted hace el estudio y ya determina en qué punto utiliza mejor la versión secuencial o la versión paralela, ya dependiendo del tamaño del array. Lo que se suele hacer es bajo el umbral, se establece el umbral y usted paraleliza hasta el umbral. Y si entras el umbral, pues no se paraliza, se hace de forma secuencial. En ese caso. Bien, preguntas sobre esto de operaciones sobre datos paralelos. Pues, ¿qué nos queda? ¿Cierto? Entonces, ¿qué nos queda? Vamos a hablar de paralelización sobre datos. Entonces, ¿qué vimos? ¿Qué vimos acá? Lo primero es que la paralelización de datos distribuye la ejecución de los procesos a través de diferentes hilos, ¿no? O procesos. Bueno, la ejecución de las tareas, más bien. Porque el proceso es otra cosa. De las tareas a través de diferentes hilos. ¿Cierto? Bien. Entonces, ¿qué pasa? La idea es divida
un conjunto en subconjuntos. Diga un conjunto en subconjuntos, ¿cierto? Haga la misma tarea para los subconjuntos. ¿Y luego qué? Una los resultados. Recuerden que esto es el map y esto ¿qué es? El reduce, ¿no? Vale, igual en infraestructuras esto se explica con mayor detalle. Bien, ahora, para el caso de escala, usaremos las colecciones ¿qué? Paralelas. ¿Qué es? Use punto par en cuando las trabaje. Entonces le voy a pedir a la IA, dame varios ejemplos en código de colecciones paralelas en escala. ¿Listo? Entonces, ¿qué colecciones paralelas? Pues tenemos los rangos paralelos, hay arrays paralelos, hay listas paralelas en general. Miren, tenemos los arreglos paralelos, tenemos las listas paralelas, tenemos bueno, por acá creo que están los arrays. Bueno, listas paralelas, arrays paralelos, vectores paralelos. ¿Qué deben hacer ustedes? Colocar punto par al final. ¿Sí me siguen allí? Miren acá, pues básicamente, y sobre todo esto funciona muy bien cuando ustedes aplican funciones de alto orden. ¿Cuáles son las tres funciones de alto orden que vimos? Las básicas. Map, filtering, map, filtering, map, filtering. Muchachos, si no se aprenden esto, este curso no valió la pena. Son las tres básicas que les tienen que quedar. Map, filter y reduce. ¿Qué hace map? A cada uno de los elementos de una colección y envolver la colección con elementos modificados. ¿Qué hace un filter? Exactamente, coge una colección y nos retorna la colección con los elementos que cumplen una condición. Y el reduce, ¿qué hace? O el fold, ¿qué hace el fold o el reduce? Devuelve un valor que es aplicar una operación con los elementos de una colección, sea sumarlo, restarlo, multiplicarlo, dividirlo, lo que sea. ¿Estamos ahí? Vale, muchachos, eso se les tiene que quedar esas tres cosas, ¿sí? Porque si no, cuando enfrenten una prueba de backend, van a quedar nulos. Eso se utiliza muchísimo, porque son eficientes. Bien, vale, ¿qué limitaciones tenemos? Hablemos de las limitaciones. Tenemos operaciones que son, ¿qué? Paralizables, es decir, no hay ¿qué? No hay dependencia de otros resultados. Y las operaciones no paralizables, ¿qué pasa? Hay dependencia, ¿cierto? Con otros resultados. Por ejemplo, BDI es igual a BDI menos 1 más 1. ¿Qué problema tiene BDI es igual a BDI menos 1 más 1? ¿Qué problema tiene eso? Dependo del cálculo anterior. O sea, eso no lo puedo paralizar. Para esto existen los... Esto es una mención. Los synchronize. Cuando ustedes vean synchronize en una función, sea en Java, en C++, otro lenguaje de programación, ¿qué quiere decir eso? Que cuando se paraleliza se va a ejecutar ¿en qué? No, en paralelo sí, pero en un orden. ¿Sí me siguen allí? O sea, porque usualmente una función paralela se lanza en cualquier orden cuando trabaja colecciones. Pero ¿qué pasa con un synchronize? Primero va a hacerlo para el primer elemento, luego para el segundo, luego para el tercero y así sucesivamente. Se paraleliza de todas maneras. ¿Qué ganancia tiene el synchronize? Cuando ustedes trabajan ya varias tareas paralelas, porque en sí esa tarea va a quedar secuencial, pero en hilos. Entonces, pues, se separa del hilo principal. O sea, si hay ganancia, si hay más tareas, ¿vale? Se utiliza muchísimo. En JavaScript, por ejemplo, cuando están haciendo ustedes consultas a APIs, eso se utiliza muchísimo porque la respuesta API se puede demorar y usted no puede quedarse esperando. Entonces, ¿qué hace? Usted lanza eso y ya cuando usted tiene la respuesta, pues trabaja con eso. ¿Sí me siguen ahí? O sea, hay diferencia de rendimiento. Bien, por acá tenemos el for, el problema y bueno, lo que mostró acá. Y pues lo último es que se pueden combinar ¿qué? Paralelización de tareas ¿con qué? Con datos. O sea, ustedes ustedes en el proyecto final pueden dividir y utilizar un punto par también. O sea, también hay ganancia, ¿sí?
sea, se obtiene ganancia. ¿Qué es lo que ustedes deben analizar en el proyecto final? ¿Listo? ¿Estamos ahí? ¿Todo está bien? ¿Is everything fine? ¿Preguntas, sentimientos? Nada. ¿Todo está bien? Esto es lo que acabamos de ver. ¿Todo está bien? ¿Tienen frío? No, bueno, eso está bien. Los calentó que les pidieran carné, ¿no? Los pillé. Bueno, entonces es eso. Todo sea por la seguridad de Colombia. Bueno, entonces, aquí hay algo que nos queda, ¿cierto? Que algo que nos queda es lo siguiente. Voy a pedirle a esto que me lo mejore. Voy a decirle que vamos a ver si es capaz. ¡Ay, sí, mira! Detectó que es una tabla. Entonces, hay una conclusión importante. ¿Cuál es la conclusión importante? Paralelice desde un cierto tamaño, ¿no? ¿Cómo usted determina ese tamaño de la entrada? ¿Usando qué? Benchmarking. No hay otra manera. ¿Sí? Para problemas complejos no hay otra manera. O sea, ¿usted cuándo determina cuándo vale la pena paralizar? Con el tamaño de la entrada, que es una de las conclusiones que espero del proyecto final. Bueno, ¿a partir de qué tamaño, o sea, número de aeropuertos, número de aerolíneas, vale la pena paralizar eso? ¿Sí? Entonces, hay una que paralizar desde un punto de la entrada de benchmarking, ¿cierto? Así y para tamaños inferiores, ¿qué es mejor? ¿Es mejor que secuencia? ¿Estamos allí? ¿Tienen preguntas? ¿Sentimientos? ¿Comentarios? ¿Feelings? ¿Nada? ¿Tienen pereza? ¿Ganas de no volver más? Bueno, si el semestre se alarga, pues ya es cosa de ustedes. Bueno, indícame qué colecciones paralelas hay en escala. Entonces, ¿qué colecciones paralelas hay en escala? Tenemos el array, parvector, parsec, parmap y parset. ¿Cómo lo sacan? Punto par. ¿Vale? Y pues, ¿cuál es parsec? El rango cuando le ponen punto par. 1, tu 10, punto par. ¿Me siguen ahí? O sea, básicamente. Y la recomendación es utilizar ¿qué? Map, filtering y reduce. Como las expresiones for son combinaciones de esto, también aplican para las expresiones for. ¿Vale? O sea, también aplica para expresiones for. Siempre y cuando haya ¿qué? O sea, esto funciona muy bonito y todo siempre y cuando haya ¿qué? ¿Qué tienen que garantizar las operaciones para lanzarla en hilos y le dé siempre el mismo resultado? Que sean ¿qué? Que sean conmutativas, no, conmutativas, asociativas. Exactamente. Y lo otro es que no haya dependencia. Es decir, una posición de un arreglo dependa de la anterior, porque pues ahí no hay nada que hacer. Sí, que sean independientes. ¿Sí me siguen ahí? ¿Todo está bien? ¿Vale? Bueno, entonces eso era lo que les quería mostrar.